noches. Ya no sé si fue mi imaginación o se nos amontonaron ahí de cortinillas, pero qué gusto que ya estamos aquí enlazadas en vivo, verificando que estemos transmitiendo desde la página oficial de Escritoras Mexicanas, que además está un poco en transformación, pero convirtiéndose, esperando cada vez más eficiente para todos ustedes, todas y todos nuestros seguidores, que además se congregan como cada jueves para esta reunión. Y bueno, estamos listas para comenzar. Hola, muy buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes. Estoy desde la Quinobrera, en una residencia que estoy haciendo con Minerva, que está aquí, es mi compa. Hola. Intentos, deseos de recuperar la presencia, el encuentro y también de ampliar las posibilidades de la escritura hacia otros lugares. Qué maravilla, Vivian. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches a todos y a todas las que nos están acompañando como cada jueves en su programa semanal. Pues les damos la bienvenida. Ustedes ya están viendo con quién compartimos panel esta noche. Estamos muy, muy emocionadas. Y pues bueno, yo les doy la bienvenida. Soy Fanny Morán y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Muy buenas noches. Soy Perla Santos, ya saben, desde la Alcaldía de Iztapalapa, en la orilla de la ciudad, pero siempre bien centrada con todas ustedes, con todas nuestras invitadas, tratando de hacer siempre esta conexión entre autoras y lectores, lectoras. Y bueno, pues con mucho gusto les presento a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la escritora Vivian Abenchushan. Muy buenas noches, Vivian, ¿cómo estás? Estoy muy contenta. El semáforo verde me tiene en euforia total. Esperemos que todo salga bien, que todo siga bien y que podamos ir reencontrando modos de conversar y de estar juntas en esta nueva, no le quiero llamar nueva normalidad porque es un término que me produce muchas preguntas. Fanny, ¿no te oyes? Bueno, le seguimos a la charla igual. Ay. Sí, no sé si se congeló incluso. A ver, muévelo. Sí, pues ojalá pues ya pronto podamos. Ya estás, Fanny, ya te vemos, ya. Ahí está. Es que anda fallando mi internet, ya me di cuenta que soy yo. Pero bueno, que sí, esperemos que ahora con esto de la nueva cepa no nos volvamos a encerrar otra vez, no nos den otra vez el encerrón, así que ojalá y vayamos saliendo de esta mucho más pronto. Vivian, ¿con qué nos acompañas esta noche? Cuéntanos, ¿con qué bebida? Con un mezcal de la provisión aquí de Minerva. Ah, perfecto. Amiga de toda la vida. ¿Ustedes con qué nos muy bien. Perla, ¿tú con qué? Tequila con refresco de limón. Órale. Yo tengo agüita, yo sí tengo agüita. Ok. No, pero es que es refresco diluido, así solita todavía no soy tan valiente, no te creas. Bueno, pues déjenme darles unos pequeños datos de nuestra invitada de hoy. Vivian Abenchushan nació en la Ciudad de México el 23 de junio de 1972. Es narradora y ensayista. Estudió lengua y literatura hispánicas en una arriesgada y entusiasta carrera hacia el no hacer, siempre en tensión con sus secretos impulsos de hiperactividad. Renunció a los 25 años a la academia, a los 32 al trabajo forzado y a los 33 fundó la editorial independiente Tumbona Ediciones. Bajo el lema Lafariano, el derecho universal a la pereza. Ha sido colaboradora de las revistas La Tempestad, Etiqueta Negra, Horizontal, Letras Libres, Lubina, Paréntesis, Tierra Adentro, entre otras. En 2001 creó el Laboratorio de Escritura Expandida, es Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen del 2002 por El Clan de los Insomnes. Parte de su obra literaria aparece en las antologías Crónicas de Infancia, Usted está aquí, y bueno, tiene algunas otras como Tsunami y pues un largo currículum por mencionar. Sí, bueno, hay una amplia gama en la obra, pero así como para mencionar, y además hay
material de ella ahí suelto en la red, corren, busquen. Bueno, no ahorita terminando el programa, ahorita quédense a ver de qué va el asunto, si no lo han leído, quédense a conocerla. Si la han leído, seguramente ya tienen esa información, así que aguanten el programa y después corren a buscar todo el material que puedan encontrar de ella. Vivian, pues ya aquí Fanny nos da como esta parte formal, ¿no? De lo que eres tú en tu trayectoria profesional, en esto de las letras, pero sabemos que eres mucho más que eso y además que en esta oportunidad que hemos tenido de compartir contigo en un taller presencial, en ese entonces cuando el asunto era presencial y todo y nos dejaste conocer este modo tan dinámico de ti, me gustaría mucho que con palabras propias pudieras decirnos quién es Viviana Ben-Shushan. Ay, oye. Ay. Empezamos densas. Muy bien, empezamos al tope. Bueno, pues nada, soy una mujer mexicana, digamos, situada en un país en ruina permanente, pero que también ha creado sus zonas de autonomía, de rebeldía, de disidencia, de organización popular, de organización colectiva. Y en esa tensión entre la ruina y entre la catástrofe y la organización, creo que se sitúa mi lugar en el mundo, digamos, mis formas de hacer, mi práctica, mis búsquedas políticas y también artísticas y afectivas, justo en la búsqueda de fisuras de un sistema que nos hace daño permanentemente y al que hay que oponerse por todos los medios. Y creo que la escritura es un lugar que también, como todo, está amenazado y que también, como todo, puede ser subversivo y vital. Y entonces creo que ese es el lugar en el que me sitúo ahora, también en una búsqueda permanente de expandir los límites de la escritura. Ya no hablo de literatura, me parece un lugar que desde muy joven me resultó estrecho e incómodo, y justo a través de las laboratorias empecé a hacer una investigación personal fuera de la academia y fuera del sistema literario. Al principio fue un camino un poco solitario, pero luego, gracias, digamos, a las convocatorias, a la gente que llegaba a las laboratorias, estos espacios de aprendizaje se fueron compartiendo. Entonces es una investigación constante y compartida con todas las personas. Y terminaría diciendo que en estos espacios que llamo laboratorios, que ya no sé si ese término también alcanza para describir esos espacios micropolíticos, me ha importado mucho ir desplazando mi lugar como coordinadora o como la que imparte el taller, para ser una maestra ignorante y situarme, digamos, en la igualdad de las inteligencias y las posibilidades. Y eso también ha permitido que estos espacios sean lugares donde yo he ido encontrando muchas amigas y muchas amigues. Es decir, que también son espacios afectivos y que con el tiempo se han configurado como colectivas, permanentes o temporales. Y quiero seguir justo como por ese camino, como que esos pequeños gestos ahora me parecen muy importantes y muy vitales. Sí, y justo, bueno, antes de entrar al aire estábamos platicando con Vivian, que la conocimos en uno de estos laboratorios que fue a impartir a la UACM. Y pues hablando de espacios, Vivian, estamos saliendo poco a poco de esta pandemia, ¿no? Que nos mantuvo encerraditos durante un año, un poco más de un año. Cuéntanos cómo fue tu experiencia y cómo ha sido esto de regresar a las cosas o a las actividades presenciales. Bueno, justo el primer momento fue al mismo tiempo de incertidumbre y de posibilidad. Es decir, por un lado, justo se puso en pausa eso que venía haciendo de manera presencial y que era para mí muy importante, a veces más importante que la escritura misma, que son el contacto y la conversación con colectivas, colectivos y espacios de aprendizaje. Y eso pues se confinó, entró en esa pausa global del cuerpo colectivo, y entonces tuve que empezar a imaginar qué era lo que podíamos hacer juntas a través de los medios digitales, ¿no? Para seguir pensando juntas, porque me parecía que era el momento de más urgencia para pensar en otras
posibilidades, ¿no? Porque los caminos que hemos transitado hasta ahora ya no nos alcanzan, ni las palabras que hemos usado hasta ahora nos alcanzan, ni los conceptos, ni las políticas, y entonces como que es un momento de radical reinvención. Y en esa pausa que implicó el confinamiento, me fui a vivir a Tepoztlán una temporada y empecé a cultivar un jardín y a cuidar las plantas, a sembrar, a cuidar y respetar el bosque que nos acogió y nos recibió y donde estamos autoconstruyendo una casita. Y eso también representó para mí pues un viraje muy profundo, muy radical también. Yo creo que a una gran parte de las personas que empezaron a repensar su lugar en el mundo a partir de la llegada del virus y del desplazamiento de la centralidad de lo humano y darnos cuenta que estamos habitados por bichos, por virus, por bacterias, por hongos, que nuestro ADN tiene ADN de virus y que no seríamos humanos si no pensáramos que formamos parte de esa comunidad viviente. Y entonces me puse a leer y a leer a la naturaleza, o sea, a leer libros y a leer árboles, pues, y a leer plantas. Y eso me tiene justo en esta investigación compartida con otras amigas, artistas que están por caminos muy similares y con quienes me he encontrado también en otros espacios políticos a lo largo de la vida. Entonces, eso pasó, creo que aunque es un momento muy difícil, de mucho encierro, también se abren otras posibilidades, ¿no? O nos obliga a pensar desde otro lugar. Y pues armé unas laboratorias germinativas y entonces así escribíamos con el cuerpo y nos arrastrábamos en los papeles, o escribíamos con plantas y empecé a trabajar con otras artistas, mujeres. Entonces, pues también ha sido un espacio de mucho aprendizaje. Justo como recuperando estas experiencias que nos compartes, pensaba en alguna de tus publicaciones del Facebook, porque también te mantuviste alejada de estas redes por un tiempo, ¿no? Como que después no fue... Me saturé. Ajá. Pero de las que alcancé a ver en algún momento, y fuiste mi motivación, por supuesto, esta como invitación a, pues no nos podemos tocar nosotros, pero sí abrazar un árbol, treparlo, y en cuanto pude salir a hacer caminatas fue lo que fui corriendo a hacer, ¿no? Dije, sí, claro, esto es verdad, ¿no? De repente limitamos nuestra vida a lo que pareciera una afuera, y una afuera no lo es todo, no es de esta configuración previa que teníamos, ¿no? Y por ahí quiero orientar la siguiente pregunta, que es como pensando en tu trabajo. Le había puesto trabajo literario, pero justo ahora me hace repensarlo entonces. No vamos a dejarlo solo en trabajo, sin calificativo, pero este trabajo como disidente, ¿no? Con una propuesta además que aborda temáticas que por lo menos acá le hemos llamado ocio, por ejemplo, ¿no? Y que, claro, lo que vienen a presentar es una crítica, ¿no? Me parece, a la productividad, e incluso la productividad literaria, podríamos decir, no lo sé. Es como esta propuesta, este juego incluso irónico, ¿no? De nombrar como se nombra, de decirlo y de proponer esto. ¿Cómo llegas, cómo eliges estos temas que no me resultan nada sencillos y que además es esto que nos has venido mencionando, ¿no? La contraparte del cuestionamiento, la disidencia. Ah, mira, ajá. Pues mira, yo creo que llegué a Escritos para Desocupados a través de mi propio cansancio, ¿no? Yo trabajaba en una revista cultural de finales de los años 90, que fue el primer viraje, digamos, llamémoslo así, aunque ahora el término ya no sé qué signifique neoliberal, y que implicó pues una transformación no solo de la gestión económica, sino también de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, de nuestras relaciones, de nuestra subjetividad. Y también eso, por supuesto, que atravesó la producción literaria. Y entonces me acuerdo muy bien que cuando yo quería ser escritora en esos años, era un momento difícil para escribir, porque parecía más importante tener una posición en una especie de rating de la literatura que pensar colectivamente. Para mí las vanguardias siempre fueron un lugar de referencia desde mi adolescencia, las posvanguardias, el trabajo del arte participativo, y en la literatura no encontraba un espacio donde eso fuera posible y me tuve que inventar un lugar donde habitar, digamos.
Y eso por un lado, y mientras trabajaba en esa revista, pues lo que menos importaba era el lenguaje, y lo que menos importaba eran las palabras y el pensamiento, y lo que más importaba era la publicidad, ¿no? Y vender revistas. Entonces todos los contenidos se aplanaban, se estandarizaban, hablaban de lo mismo, y yo trabajaba 12 horas diarias de lunes a domingo, no tenía tiempo para escribir, y un día hice un viaje largo a Buenos Aires en el 2003, donde estaba sucediendo la primera gran revuelta popular latinoamericana frente justo a este nuevo sistema económico global, que fue pues la crisis del corralito. Y lo que encontré ahí es que se había colapsado simultáneamente el mercado, por un lado el sistema financiero, y por otro el Estado, ¿no? Hubo una gran movilización en las calles para sacar al presidente en turno. Y entonces en ese vacío lo que surgió en medio fue justamente un gran movimiento popular, social, cívico, de gente en las calles organizándolo todo, rehaciendo la vida, rehaciendo las formas de estar juntas. Entonces había cooperativas recuperadas, escuelas en la calle, editoriales que se hacían con cartón, con lo que se encontraba a la mano, editoriales que se configuraban como cooperativas. Y eso fue una sacudida para mí muy importante. Creo que fue una especie de antes y después de ese viaje, porque justamente encontramos una respuesta a lo que parecía que no tenía alternativa, ¿no? En esos años había una frase muy célebre y tristemente célebre en realidad, de Margaret Thatcher, que era: no hay alternativa, es decir, el neoliberalismo llegó para quedarse y no hay de otra. Y bueno, pues parecía que en efecto incluso nuestra imaginación se había encerrado, ¿no? en esa falta de alternativa, y ese viaje pues representaba una fisura a ese discurso cerrado. Y mientras caminaba por las calles de Buenos Aires, había también un movimiento de estencileros muy potente que dialogaba con lo que estaba pasando en las calles. Entonces era una especie y muy potente en el sentido político y también estético, ¿no? Eran como esténciles muy revulsivos. Y un día me encontré uno que fue como una epifanía, sí fue una aparición, que decía: mate a su jefe, renuncie. Y sentí que se los muestro porque lo tengo aquí a la mano. Aprovechando. Y entonces, en ese momento surgió Escritos para Desocupados. Decidí en ese momento renunciar a la revista en la que trabajaba. Volviendo a la Ciudad de México, renuncié, convencí a mi pareja, Luis Yamara, para que renunciara. Él también trabajaba en una revista, y él a su vez convenció a Cristian Cañive, que era el diseñador de esa otra revista, para que renunciara. Y entonces fuimos 3 desempleados que teníamos mucho tiempo y decidimos juntos hacer una cooperativa. Mientras hacíamos la cooperativa, yo empecé a hacer un blog sobre esta decisión de desempleo voluntario, ¿no? Frente a las condiciones del trabajo contemporáneo. Y a veces, que fue también una investigación sobre lo que estaba pasando, cómo se estaba transformando el trabajo, ¿no? Sobre todo el trabajo digital, el trabajo inmaterial, el trabajo cognitivo, y estas extenuantes horas frente a la computadora, sin derechos laborales, sin vacaciones, en condiciones de pago muy débiles, sin ninguna certeza frente al pago, con muchísimos abusos. Y en ese blog que iba escribiendo de manera fragmentaria, empezaron a aparecer muchos comentarios. Entonces se volvió una especie de foro. Yo lo escribía de manera anónima al principio, en un nosotros, en un plural, llamando a la subversión colectiva. Y esas discusiones me hicieron entender que Internet era otra forma de lectura, ¿no? O sea, que ya no había esa soledad de la escritura con tu velita, esperando a que llegara la musa, y la originalidad, y la inspiración, y el genio. Y entonces pasaron 2 cosas importantes. Por un lado, se desplazó mi idea de la escritura, y por otro, se empezó a hacer un libro que luego requirió más tiempo, más que el blog, ¿no? Que es una lectura más efímera, más contingente, y decidí después ya clavarme en un ensayo más largo. Entonces, digamos que llegué al ocio por la necesidad y la urgencia de renunciar a unas condiciones que se nos estaban imponiendo de manera muy sutil y que aceptábamos casi sin ninguna
oposición, ¿no? Que las íbamos incorporando. Y de hecho, todo el mundo celebraba, todavía vivimos un poco en esas condiciones, de hablar de tu trabajo todo el día, ¿no? Tu trabajo es como una representación de tu ser prácticamente. Y pues me encontré que hay una larga historia de disidencias contra el trabajo, ¿no? Digamos, desde los griegos hasta los movimientos contemporáneos anti-labor. Sí, ahora, y ya que mencionas esto del ensayo y que es una de tus formas de escritura, aquí en el programa pues hemos tenido a varias escritoras invitadas que también son ensayistas, pero reconocemos que es un género que recientemente ha cobrado cierta relevancia porque en sí o no lo mencionan o no hay invitados a paneles o no aparece igual que la minificción, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti transitar por este camino del ensayo? Qué bueno que aquí le dan espacio al ensayo, porque sí, en efecto, durante mucho tiempo el ensayo fue como un género, pues que no tenía justamente el rating o la rentabilidad o el prestigio de la novela, ¿no? O sea, no solo en términos del mercado editorial, sino como del prestigio histórico de la novela como el género más difícil, el más complejo, en el que, como si hubiera una jerarquía de los géneros. Yo no sé si los artistas podrían pensar que hay una jerarquía, es más importante la pintura o el video, entonces esas jerarquías en sí mismas me parecían un poco absurdas. Pero además se publicaba poco, se leía poco, nunca hubo premios de ensayo importantes, uno que otro. Pero eso que le causaba mucha amargura a muchos ensayistas amigos míos, en realidad a mí me parecía un espacio de libertad porque podía hacer lo que se me diera la gana, ¿no? Justamente porque era, como no estaba la mirada puesta sobre el ensayo, podía ser un lugar de experimentación. Y creo que eso es el ensayo, que no es solo pensamiento, sino también imaginación, la posibilidad de hacer ensayos performativos fuera de la página. Creo que Escritos para Desocupados era una forma de hacer de la vida un ensayo, no solo escribirlo y no solo pensar teóricamente sobre el problema del trabajo, sino pues hacerlo en la vida misma, ¿no? En la vida cotidiana. Y pues nada, soy un militante del ensayo, fanática del ensayo. Creo que es el lugar desde el que me puedo mover hacia muchos otros lugares con mucha libertad y conversar con otros campos, con otras prácticas, con otros lenguajes. Una vez di un taller, una laboratoria de ensayo performativo, donde teníamos que poner en práctica alguna investigación que fuera como de campo, ¿no? Que implicara un cambio, una transformación en la vida. Entonces alguien decidió volverse árbol, ¿no? Eso lo di en Tijuana, me acuerdo muy bien, porque hubo un señor que dijo, bueno, vamos a ser radicales, quiero volverme árbol. Y entonces estuvo una semana viviendo en la calle, con los brazos extendidos, con una mochilita, y luego eso lo escribió. Entonces me parecía como el ideal del ensayo, ¿no? Poder transitar, cruzar la página y ver qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tus piernas, con tu relación con el mundo, con la naturaleza, cuando decides algo como volverte árbol, ¿no? Súper interesante esto que nos comentas, porque además para allá va la siguiente pregunta, ¿no? Lo que me gusta además de tu trabajo es que creo que además se comparte con el resto de los textos, ¿no? De los escritos contemporáneos, vamos a tratar de ubicarlos y de modo, son los nombres que ahorita nos ayudan como a ubicar esto. Pero entonces en esta contemporaneidad de la escritura pareciera, y a mí me gusta como cierta nobleza, esta posibilidad como de desdibujar las fronteras, ¿no? Y particularmente el ensayo era un texto muy rígido, porque además lo que tradicionalmente conocemos del ensayo es lo académico, y entonces es el blog, la postura, el saber, no sé qué, y la transformación a lo literario tendría que copiar ciertas modos normativos también, y bueno, en este desdibujamiento, y que además en todas estas posibilidades que nos abres tú con estas laboratorias, por ejemplo, que nos presentas, yo encontraba en particular como un lenguaje muy poético en tu trabajo, y pensaba, ¿no? O sea, ¿a ti se te ha antojado escribir poesía como tal? ¿O es parte de este juego y de lo que te permites a partir de esa propuesta?
Fíjate que yo empecé escribiendo poesía, pero me retiré rápidamente. Fui poeta de closet muchos años. Y porque escribía unos versos que eran como versículos larguísimos y me di cuenta que más bien tendían como la prosa. Y desde muy joven dejé de escribir poesía. Pero lo que leo, básicamente, ya no leo casi narrativa, casi no leo novela, leo teoría crítica radical, poesía y veo muchas obras de artistas, ¿no? O sea, de muchas disciplinas, de artistas vivos, de performance, de cine, de arte contemporáneo, de distintas disciplinas. Eso es como los 3 lugares a los que voy. Y ahora estoy leyendo mucho de biología, porque además tengo un hijo que es como una especie de biólogo en potencia y siempre me manda recomendaciones. Pero o sea, la relación con la poesía para mí tiene que ver con la relación con la oscuridad del lenguaje, ¿no? Como el lenguaje, justo en esta época, entre más transparente es, entre más legible, entre mejor circula la información, es decir, el capital. Entonces me parece que oscurecer a veces el lenguaje, buscar sus pliegues, sus posibles metáforas, lo que no circula tan rápidamente, lo que hay que releer, ¿no? Lo que te implica de algún modo, de un modo activo, tiene que ver con algunas de las dinámicas internas de la poesía, ¿no? Que pareciera como el lenguaje más hermético o el más polisémico, el más abierto también. Entonces sí me interesa mucho. Leo mucha poesía, ahora estoy leyendo muchas mujeres poetas que no, tenía ese déficit. Bueno, también cuando llegó el feminismo, pues también empecé a leer a muchísimas más mujeres, digo, ya que estamos en este espacio de escritoras, y a poetas potentísimas, ¿no? También. Y sí está, sobre todo Permanente Obra Negra, creo que ahí ya además ya entró, como es un no libro sin género o un género que todavía no tiene nombre, podían estallar todos los géneros ahí y entonces hay muchos poemas también rotos, mezclados, remixeados y está permanentemente la oscuridad y como cerca de la ilegibilidad también. Que bueno, ese es otro temazo, ¿no? Lo de lo ilegible, pero lo dejamos para después. Y bueno, ya que mencionaste Permanente Obra Negra, ¿aún podemos jugar con este tipo de escritura en internet? Porque me acuerdo que cuando fui a cubrir tu presentación, había una página existente donde le picabas y te mandaba y te redireccionaba. ¿Aún podemos tener acceso a esa página? Sí, sigue alojada en el servidor de Media Lab MX, que fueron Dora Bartilotti fue la diseñadora y Leonardo Aranda fue el programador del algoritmo que llevó, a partir de su propia investigación, tradujo, digamos, el ejercicio de Permanente Obra Negra a la página. Se llama permanenteobranegra.cc y todavía pueden seguir jugando. Espero que algunos años más. Gracias a que lo están alojando ellos, no me cuesta tan caro. El de escritos para desocupados ya lo voy a pagar porque ya no lo puedo sostener más económicamente, a menos que hagamos una cooperacha y entonces lo sostengo un par de años más. Muy bien, así que bueno, ya saben, terminando este programa, vayan a la página, búsquenlo y ahí jueguen con esta paginita que los va a mandar a muchos enlaces y está muy padre. La verdad es que yo sí me la pasé, yo creo que unas horitas ahí picándola aquí, picándola allá. Por eso digo que vayan terminando el programa. Y vayan con paciencia, perdón, porque sí. Iba a decir una cosa porque es muy curioso, el mecanismo que ellos usaron fue justamente el de la lentitud, ¿no? O sea, Internet es como el espacio del vértigo, ¿no? De la velocidad. Y ellos hicieron una fábrica muy lenta, o sea, la combinatoria la vas viendo casi que en tiempo real y entonces de algún modo están jugando en contra de la velocidad de Internet y eso me pareció muy interesante de su propuesta. Pues muy rica propuesta. Es buenísima la propuesta, sí, pero una vez que entran, se enganchan. Y bueno, ahora cuéntanos un poquito más de estas, aparte me gusta la palabra porque los hacen femenino, laboratorias. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que hacen? ¿En dónde las podemos encontrar? Háblanos un poco más sobre esto.
Bueno, las laboratorias son varias cosas. Son mi modo de subsistencia económica, porque, pues, como les dije, renuncié a la academia hace muchos años y también renuncié al sistema literario. Entonces dije, bueno, ¿de qué voy a vivir? Y ya pues los trabajos alimenticios, pues, no están en unas condiciones terribles, y entonces es un espacio de autogestión. Eso es algo importante para mí, porque también es un espacio autónomo. Como no trabajo, también trabajo con algunas instituciones diversas, universitarias, del arte, museos, pero fundamentalmente los doy yo en mi estudio o en algún espacio. Y los autogestiono. Y esa idea de la autogestión también me parece importante. No sé si lo debería decir al aire, pero no pago impuestos. Entonces, pues también es una forma de disidencia, ¿no? Y puedo poner en práctica algunas cosas, como trueques con banda que no tiene dinero. Entonces, si alguien no tiene dinero, me dicen qué te puedo ofrecer. Y por ejemplo, con alguien de la Pirateca me consiguieron unos PDFs. No sé cocinar, entonces siempre soy muy agradecida si alguien quiere hacer un trueque para enseñarme algunas cosas de cocina, algunos platillos y recetas secretas. Y por otro lado, también le quita la rigidez institucional al espacio, ¿no? Porque aunque sean espacios experimentales a veces en los museos o en las universidades, siempre hay el programa y cómo va a ser y descríbelo minuciosamente, y yo improviso mucho dependiendo de la configuración de los grupos y los intereses que se van abriendo ahí. O sea, lo vamos haciendo juntas, ¿no? Y la autogestión permite que eso sea posible, justamente, y que no sea programático, sino que se vaya construyendo colectivamente. Y eso por un lado. Entonces es un espacio de investigación también, porque me gusta mucho trasladar a las laboratorias las cosas que estoy probando, investigando, de las que tengo dudas, pues no sé, algunas metodologías o procedimientos o temas, o si ya no quiero leer sola a Donna Haraway y prefiero leerla en colectiva, porque entre más miradas sobre una lectura, pues más interpretaciones y posibilidades. Entonces doy una laboratoria donde Donna Haraway sea un detonante. Ahora acabo de terminar uno en Mutua que consistía en crear ficciones especulativas y un karaoke futurista, que imaginamos desde el 2050 cómo sería un karaoke antipatriarcal, pero desde otro futuro imposible. Y entonces fue simultáneo el juego del lenguaje, la deconstrucción de la canción romántica y la ficción especulativa, ¿no? Entonces salían cosas muy locas. Y además con soniditos y entonces, pues eso es lo que permite, ¿no? Justo por eso creo que se llaman laboratorios, porque son un lugar donde puedes mezclar y experimentar, y si no sale no pasa nada. De hecho, tengo que ir a revisar una olla porque estamos cocinando unas plantas. Entonces, a lo mejor me van a ver caminando por aquí, les enseño así como que el laboratorio, ya, vamos a hacerlo para romper con la rigidez de las cosas. Sí, perfecto. Para que vean que lo del laboratorio es real. Sí, estamos haciendo, esta es la cocina de la Quiñonera, y Ok. Aquí estoy, perdón, es que me desaparecí. Esta es la olla. Ajá. Y estamos haciendo unas telas, aquí con Minerva. Unas telas impresas, que de algún modo es ver cómo se imprime el lenguaje de las plantas en un soporte que parece como una página, ¿no? Que es una tela en blanco. Bueno, eso, ya, perdón, me enloquecí. No, es que estaba... No, sí. Y yo creo que Perla está pensando lo mismo que yo, ¿sí?, en cuanto al karaoke. Sí. Justo ayer te comentamos, tuvimos aquí está la colección de plantas, sí. La colección de plantas, nada más se las quería enseñar. Digo, aprovechando que tengo la computadora portátil. Ya, sí. Perdón. No, adelante. Sí, nosotras encantadas. Fíjate que este es un ejercicio que habríamos querido hacer desde el principio,
Pero sí también nos hemos dado cuenta que la cámara tiende a ser intimidante, ¿no? Y de repente mostrar los espacios, los íntimos, o sea, estoy en mi recama y les voy a mostrar mi cama y les voy, o sea, es como no salirse de aquí de esto porque es demasiado. Lidia, no me provoques porque va a terminar enseñando la y mi ropa sucia. No me provoques. Pues ya, sí. Si lo privado dejó de ser privado, bueno, pues vamos a ser honestos. No va a pasar nadie en calzones, se los prometo. No, qué lástima. Qué maravilla, de verdad, qué divertido. Yo creo que vamos a tener que implementar esto de mover la cámara en algún momento, porque de verdad que es otra experiencia. Sí, todo eso cambia. Es que los formatos, el problema de los formatos es un problema serio y tiene que ver con los géneros literarios también, con la rigidez institucional, con las formas que se van instituyendo, y la entrevista también es un formato. Entonces, darle la vuelta sin que sea banalizarlo, ¿no? Porque no se trata de eso, pero sí poder, pues, no sé, que sea una conversación o que sea que podemos conversar desde otro lugar, me parece también interesante. Y luego, pues ahora, con las entrevistas a distancia se pueden hacer un montón de cosas también. Se puede jugar mucho. Justo este programa es esa propuesta a desautomatizar estas entrevistas académicas, porque es el primer bloquecito, Vivian. Espérate a las siguientes preguntas. Vamos ahí a sacar un poco de la sopa. Sí. Y bueno, oye, tienes ahí unos libritos a la mano, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué te parece si nos compartes algo, un fragmentito, algo pequeñito? A ver, justo aquí tengo Permanente Obra Negra, que es el fichero. Miren, vamos a aprovechar. Aquí está el fichero. Ok, sí. Y entonces, como es un libro deshojado, o un no libro, que no se lee de manera lineal, podemos jugar a sacar algunas tarjetas al azar. A ver qué pasa. Me voy a quitar mis lentes. Hoy comencé un libro nuevo. Por la mañana escribí esta frase. Entonces, dale. Esa es la primera fichita de Permanente Obra Negra. El impulso original de este libro que comienza procede de un momento atroz, no de un deslumbramiento, ni de un chispazo, ni de una epifanía. No procede de ningún tipo de grandeza. La fuente del impulso, el precursor oscuro, el momento en el que de la nada emergió toda la materia dispersa de este libro, es la humillación. Ni modo, salió eso. Okay. ¿Quieren que les cuente qué significa eso? Sí, adelante. Por favor. Bueno, sucede que justo cuando yo empecé a escribir y dejé la academia y dejé la casa de mis papás y me lancé a la aventura, pues no tenía dinero, no tenía para pagar la renta, vivo todavía en la precariedad, pero no en tales condiciones. Y entonces un día una amiga me llamó por teléfono y me preguntó si quería un trabajo de negra. Yo no sabía qué era una negra literaria y como estaba en mucha necesidad, le dije que sí. Y entonces empezó esta aventura en los bajos fondos de la literatura y en la negrería literaria, y empecé a escribir la novela de un empresario que quería sembrar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, pero no quería escribir el libro, sino que se lo escribiera alguien más, ¿no? Entonces, escribí una novela en un mes, ¿no? O sea, trabajaba todos los días en una especie de fábrica de la novela. Y la humillación tenía que ver, por un lado, con esta especie de escritura subsumida en la escritura de alguien más. La literaria es una práctica que surgió hace muchísimos años, pero que se instituyó en el siglo XIX, justo cuando empezó la industrialización de los periódicos, y se empezaron a escribir novelas de folletones, y entonces los grandes novelistas tenían varios escritores fantasmas o manos invisibles que escribían algunos capítulos, como se hacen hoy las series, pero las series sí tienen sus créditos. Y lo definitorio de la negrería literaria es que hay un escritor invisibilizado, no nombrado,
que está haciendo el trabajo, ¿no? Así como el trabajo doméstico fue muchos años, hasta la llegada de las feministas, un trabajo invisible, de algún modo este otro trabajo es también un trabajo invisible, ¿no? Entonces ahí hay una fuente de explotación y de no nombrar a quien está poniendo las palabras, ¿no? Quien le está poniendo cuerpo a las palabras. Entonces, ahí había, digamos, una primera reflexión sobre eso. Y por otro lado, bueno, pues yo era muy joven, era un hombre blanco, adinerado, un macho, digamos, ya estamos en confianza en esta entrevista. Y además de la novela, por supuesto que en cierto momento me empezó a pedir algo más, ¿no? Y me llamaba por teléfono, y me acosaba, y yo me negué sistemáticamente. Y entonces cuando me dio cheque de la novela que escribí como negra literaria, el cheque no tenía fondos, ¿no? Entonces era ahí un juego de poderes, ¿no? De una especie de castigo, ¿no? Por haberle dicho que no. Y esa es a la humillación a la que me refiero. Pero como todo momento de humillación puede victimizarte o puede fortalecerte, es decir, puede convertirse en una especie de rabia activa, ¿no? Y lo que yo decidí en ese momento es que pensé, nunca más en mi vida me va a volver a pasar algo como esto. Y decidí ponerme a investigar qué era eso de la negrería literaria, cómo funcionaba, cómo operaba en la industria editorial. Y en los últimos años, como desde hace unos 10 años, hay una serie de barcos, maquiladores que salen de China, y muchos editores en México y en todo el mundo contratan los servicios de estos grandes barcos porque, siguiendo en esta lógica de la economía del capitalismo actual, se ahorra tiempo de traslado y tiempo de producción. Entonces, el libro se produce mientras se transporta, ¿no? Y me imaginé una industria de negros literarios que habitaría en una especie de barco donde se estaría produciendo toda los lenguajes estandarizados de nuestra época. Y de ahí surgió Permanente Obra Negra, que es una especie de revancha rebelde frente a ese momento de humillación. Ya, no sigo porque no me para la lengua. Es que yo tengo un montón que decir al respecto, pero te voy a contar que cuando Fanny fue a la presentación de esta obra, a los pocos días me llegó una propuesta de esta, ¿no? De tú escríbele a nombre de otro. Y pues yo ahí voy con Fanny, mi gurú, por favor, aconsejame, me cuenta esta experiencia tuya. Y me quedó claro, no tuve la menor duda. Sí tenía ganas de ganar dinero, por supuesto que ni sabía cuánto, pero era una opción. Dije, no, claro, ¿dónde está? Bueno, me tocó repensarme, por supuesto, reacomodar ideas. Y presentas además no solo con esta experiencia, sino con el libro, la materialidad, la forma en que está hecha, esta forma de desdibujar todo. El libro, la literatura, ahora entiendo claramente por qué no es una palabra que ya alcance para decir lo que se está diciendo, lo que se está haciendo además, ¿no? La escritura, que además ya no es este concepto cuadrado de pluma en mano y hoja en blanco, ¿no? Sino el cuerpo, la cuerpa, las plantas hablando y plasmándose en una otra cosa que también dibuja y dice, y bueno, más de un arte aquí mezcladas y que además es una maravilla. Yo no sé, pero Fanny está también, creo que, toda entusiasmada conmigo, porque ayer, por ejemplo, tuvimos en colaboración con la productora de Mapeos Narrativos, que también es una propuesta así disidente, bien padre, interesante, como armado de karaoke, de mapear las canciones tradicionales de señoras, no era una karaoke, no había que lucir la voz, definitivamente yo no claro, podría triunfar ahí, de hecho no buscaba el triunfo, pero sí como este espacio para como repensar estas formas que ya hemos naturalizado, que hemos considerado que es lo único que hay y que pareciera que no hay forma de darle la vuelta, ¿no? Y llegas tú acá con toda tu energía, o sea, así te recuerdo en esta laboratoria que nos tocó compartir contigo, toda bien puesta, bien animosa, que no sé de dónde sacas tanta energía, pero acá otra vez transmitiéndola, ¿no, Juanita? Diciendo, miren, aquí está, acá hay estas opciones. En general, yo creo que doy las laboratorias para llenarme de energía, porque soy más bien melancólica. Entonces, como que en las laboratorias, ya, me entusiasma, pues, estar con otras personas, ¿no? También el trabajo de la escritura, históricamente, fue concebido como un espacio solitario, de mucha soledad y de mucha introspección y de
de mucho aislamiento. Entonces, para mí siempre es muy importante poder tener contacto con las otras, porque además puedo pensar mejor, ¿no? O sea, puedo pensar mejor con otras que yo en soledad. Sí, y recuerdo perfectamente que cuando salimos de ese laboratorio, o sea, Perla y yo teníamos la pila hasta arriba y no sé cuántas cosas hicimos después de ese ejercicio, pero sí, la verdad es que Vengan al de playa, porque además va a haber plantas psicotrópicas y todo, o sea, va a ser más real. Ok. O sea, ya no es tequilita, ahora son plantas. Bien, bien. Perfecto. Pues vale, que vamos a leer algunos comentarios. Ahorita tenemos muy buenos comentarios por acá. Está Mari Carmen Castillo, nos manda saludos. Ivette Garza, saludos a las tres, excelente anécdota. Nuestra querida Yasmín Vázquez, hola a todas, un gusto escucharlas. Irmgard, Escritos para Desocupados, es un ensayo monumental. Ireri Serrano, saludos cordiales desde Iguala, Guerrero. Carmen Macedo, me encanta Permanente Obra Negra, saludos a Vivian. Mari Santos, interesante, nos mandan por acá un corazoncito verde con una plantita. Y nuestra queridísima Beatriz Graf también nos está acompañando y ella comenta muy interesante y muy diferente. Pues hablando de lo diferente, hay algo que queremos hacer desde este programa y que es un texto colectivo que queremos entregarle a las personas que nos están acompañando. Entonces, este texto va a ser a partir de las letras de nuestras escritoras invitadas, ¿verdad, Per? Uh-huh. Hemos variado la dinámica cada cierto bloque. Este es el cuarto bloque, lo constituyen 6 escritoras, y bueno, hemos buscado como de forma azarosa, en algún momento palabras escritas en el momento, otras de textos publicados, elegidos, luego en otros no. Bueno, para este bloque la dinámica era pensar, bueno, pues vamos a ver qué formamos con los inicios y finales de los textos, y hemos venido alternando. Entonces, te voy a pedir, ¿cuántos materiales impresos tienes en este momento ahí a la mano? Tengo todos. Ah, todos. Pensemos en... Elige un número. No sé, yo creo que sería más interesante si saca una tarjetita al azar. De esa. Ok, va. Sí. Vamos a aprovechar la materialidad de este escrito. Elige algo y esa se va a insertar con el resto de las frases que ya vamos acumulando. Ok, ya la elegí. Sí. ¿Se las leo? Sí, por favor. Una máquina de fabular, un software de hacer novelas. Eso no podemos permitirlo. Eso sería el fin de la literatura. Okay. Perfecto. Qué maravilla. Lo que veníamos hablando, chicas. ¿Quieren que saque otra o con una? Sí, pero bueno, esta ya no la insertamos en el cadáver, pero sí compártenos otra tarjetita. Órale. Lo que sea, ¿verdad? Sí, la que caiga. Está larga esta. Callar es una disciplina del cuerpo, dice el manual de retórica de la negra literaria, desatiendo esta mañana su mandato, aunque sea en un enunciado trunco, un muñón, porque a veces un balbuceo, unas palabras transcritas en una ficha o en un papel suelto y mal cortado, pueden ser el principio de algo. Ay, cuántas cosas hay ahí. ¿Qué trabajo va a costar no meter todo eso? Pero bueno, es que podríamos seguir armando, claro, otra lectura en otro orden. Me encanta su dinámica, está buenísimo. Pues bueno, sí. Ya que esté terminado el material, por supuesto, te lo compartimos, que veas cómo quedó, quiénes participaron, de qué quedó el asunto. Tenemos un cadáver exquisito así, más o menos, por ahí va la tirada, pero de cada bloque, algunas todavía nos falta por publicar. En cuanto estén, todos te los compartimos para que puedas también leerlos y más bien darles la lectura que mejor te parezca. Así es. Pues vamos a pasar a la siguiente dinámica, que esta es muy padre y a mí me gusta mucho porque está diseñada a manera de preguntas rápidas. Okay. Ajá. Antes, quiero decir que nos saltamos algo que nosotros, y que a Fanny le encanta decir que le encanta el nombre, que le hemos llamado la caja de Pandora. Ese en particular son preguntitas al azar, cada una tiene su cajita en casa y vamos sacando papelitos que tienen preguntas diseñadas. Te lo explico porque con esto que tú eres súper dinámica y demás, nos vas a entender bien. Entonces, mira, traen preguntas, ¿no?
y ya cada una va sacando y te vamos preguntando, pero la temática básica de esta cajita de Pandora es como tu relación con la escritura. Pero como ya te descosiste y nos lo contaste todo, pues bueno, ya era pasarla, pero no quería que pasáramos sin mencionarla, ¿no? Y esta última, tal cual como dice Fanny, ya hace preguntas rápidas, y el asunto es como hablar de lo cotidiano. Quizás de esto que mencionas en la primera lectura que nos haces, ¿no? De romper la genialidad, ¿no? Del iluminado es el que escribe, el que tiene ciertos dones. No, algo como más suelto. Pues bueno, también desmitificar a estas escritoras, y si te das cuenta acá no es un trato tan formal, es un tú a tú, es acercar a la lectora, a la escritora humana con los lectores. Y bueno, desde ahí son preguntas de lo cotidiano, lo más simple, no nos las expliques, lo primero que te venga a la mente, ¿ok? Iremos alternando, Fanny y yo. Comienza, Fanny. Sí. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Ay, si tuviera tiempo libre. No, bueno. venir a la Quiñobrera a ver a mis amigas, a mis afectos, salir de los modos de producción y poder hacer cosas. Me interesa mucho poder hacer cosas que no estén mediadas por el resultado o el dinero o la necesidad, sino por el goce. Wow. Que puede ser lo que sea, ¿no? Imagínense lo que sea. No nos provoques, de verdad. Seguramente fácil. Pero bueno. Vivian, ¿cómo te gusta vestir cuando estás en casa, cuando nadie te va a ver, cuando eres solo tú contigo? Yo sí soy un escritor en pantuflas, ¿eh? Hace algunos años un escritor, no voy a decir nombres, pero escribió un ensayo contra el escritor en pantuflas. Y yo decía, no manches, yo soy una escritora en pantuflas permanentemente. Como escribo hasta muy tarde, me despierto muy tarde y me voy rápido a la computadora. Y bueno, el confinamiento fue ya esa forma de vida ya globalizada, de estar así deschongada, a veces con mi pijama, ¿no? O que son unos pants. Entonces, así suelo estar en mi casa. Sí, bien. Sí, bueno, nos gusta mucho recordar cuando nos acompañó Nadia Ñu, hasta nos enseñaba su chanclita, porque pues ella andaba en chanclas también, ¿no? O sea, de acá en el torso se veía todo con el saquito y todo, pero de abajo ya era chanclita. Pero estábamos igual nosotras, también. Sí, claro. Además había una imagen del escritor, ¿no? Como con su biblioteca y siempre con unas cosas así como de muy inteligente. Sí. 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 En fin, en realidad es bastante mundana y aburrida la vida de los escritores. Así es. Pues bueno, de niña, ¿qué quería hacer? Ay, pues la verdad, desde muy pequeña, no sé si por un deseo propio o por el tipo de familia en la que crecí, quería escribir. Mi mamá es una editora, fue editora durante 30 años en el Fondo de Cultura Económica. Mi papá es un lector voraz, lee todo lo que cae en sus manos, tiene una biblioteca de 10,000 libros y entonces sí crecí en ese... A lo mejor por eso trato de, como dice mi hijo, mamá, tú siempre estás tratando de escapar de la escritura. Y yo, chale, ¿por qué llevo tantos años en terapia? En realidad mi hijo lo entendió más rápido. Pero sí que desde muy pequeña quise escribir y siempre estuve cerca de los libros y fueron animales muy cercanos. Bueno, tengo que agradecer la generosidad, pero vamos a intentar regresar a que sean rápidas y sin tanta explicación y lo primero que venga, ¿va? Ay, perdón. Entonces, ya me estaba no, está fantástico. Nosotras felices nos quedaríamos aquí, pero el tiempo nos va ganando y no quisiera dejar sin preguntarte algunas cosas. Labor doméstica que más detestas. Cocinar. ¿Prefieres ver una película o una serie de televisión? Una película. Odio las series, ya, estoy harta. ¿Algún dato curioso sobre ti? Me chupaba el dedo. No sé, eso es lo que se me ocurrió. Solo que lo dijera rápido. Hasta los 15 años, eso nunca lo había dicho, no sé si lo debí revelar o no, pero bueno. Empecé a fumar a los 15 años por chuparme el dedo.
Sí, viste. Okay, claro. sí. ¿Te acuerdas del nombre de pila de alguna amiga de la infancia? Sí, de varias. Berenice, Gretchen, María. ¿Alguna escritora a la que quisieras conocer, viva o muerta? Úrsula K. Le Guin. Sí. Aparte de la literatura, ¿cuál es el arte que más disfrutas? Últimamente las artes escénicas expandidas y participativas. Okay. ¿Platillo favorito? Todo lo que tenga hoja santa. ¿Palabra favorita? Ahorita estoy en lo oscuro. ¿Prefieres el frío o el calor? El calor, obvio. Sí, playita. Si fueses maestra de una escuela de brujas, ¿qué materia darías? Uy, manas, abracadabra, todos los conjuros verbales. Okay. ¿Cuál es la etapa de la vida que más has disfrutado? Ay, la verdad que ahorita, la ruquez, la verdad. Sí, siento que me tienen, sí. Si me hubiera llegado el feminismo antes, igual hubiera dicho otra época, pero me llegó en el momento justo, la verdad. Sí, llega en el momento justo. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Ay, la verdad, sí. Era uno que estratégica, puedo decir rápido la historia, Sí, no me sí. voy a tardar, se los juro. Era un libro gráfico de qué es hacer el amor, qué es coger, que tenían mis papás como guardado en su librero para que yo me instruyera sin que ellos tuvieran que darme explicaciones. Pero era así como explicado a los niños, ¿no? Sí, me acuerdo muy bien. Y además lo veía a escondidas. Ok, esa anécdota valía la pena ser contada. Sí. ¿Y algún libro que estés leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo un libro que se llama La Metamorfosis, de un filósofo italiano que se llama Emanuel Cocha, y es sobre cómo la vida es permanente mutación, ¿no? Y cómo la continuidad de la vida en realidad es permanente transformación. Muy bien. ¿Y tienes alguna canción favorita? Ay, me la pone muy difícil, tengo muchas canciones favoritas. Hay una de Alaski Dinarama que me gusta mucho porque es así como la burla de los celos, así la de ¿cómo pudiste hacerme eso a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Esa, no sé cómo se llama, pero es muy buena y es como de karaoke. Sé que te arrepentirás. No lo ubico, pero le echas pasión, tienes un 10 de mi parte, yo te voy a invitar a cantar, no hace falta. Gracias, muchas gracias. Sí, quiero decir que a Perla casi siempre se le ceba el karaoke, pero tú directamente entraste a él. Sí, pues sí. Es que es la pospandemia. Las secuelas. De fiesta. Sí. Bueno, pues yo debo decir que, bueno, esta hora se nos fue súper rapidísimo y llegamos al final del programa. Así que, Vivian, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos has compartido, por todo lo que nos has enseñado, por estar aquí, por tu tiempo, por tu espacio. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes, la pasé muy bien y sí les agradezco que sea una entrevista diferente y con otras preguntas, ¿no? Y no las de cajón y enfocadas desde otro lugar. Gracias. Pues muchas gracias también al público que nos acompaña, los que se están conectando, conociendo esta autora nueva, a quienes la siguen y gracias a ella están aquí conociendo. Los invitamos a conectarse cada jueves, a descubrir a una nueva escritora contemporánea. Bueno, ahorita en diciembre solo tendremos un programa más, pero en enero regresamos nuevamente cumpliendo el año con nuevas preguntas, dinámicas renovadas, terminando esta primera temporada, pero de todos modos no se pierdan las transmisiones porque estaremos pasando los cadáveres exquisitos y un video especial que Fanny está preparando para todos ustedes. Así es, este es nuestro
nuestro penúltimo programa y el siguiente ya cerramos nuestra primera temporada. Así que nos despedimos. Muy buenas noches. Yo soy Fanny Morán. Buenas noches, soy Perla Santos. Nos acompañó. Buenas noches, soy Viviana Benchushan. Y nosotras somos escritoras mexicanas. Perfecto, nos vemos el siguiente jueves. Lo intentamos. Muchas gracias, Vivian. Bye. Bye. Bye.